Gracias, Señor, por este día, porque sabemos que la alabanza y la adoración ha subido hasta tu trono con olor fragante. Así, oh Dios, queremos presentarte en esta mañana este tema, 4 pilares necesarios para los cristianos que trae el pastor Carlos de la Cruz. Permite, oh mi Dios, que podamos identificar y afianzar, Señor, o crear esos pilares necesarios, Padre, para identificarnos como cristianos que estamos viviendo bajo la gracia, bajo tu dirección. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú unjas al pastor Carlos de la Cruz, que de su palabra salgan palabra, Dios, con fuego, con transformación de sabiduría, que sea, Dios mío, vida en nuestras vidas, esa palabra que hoy Él va a desatar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hoy tenemos a nuestro al pastor Carlos de la Cruz. Él es siervo del Señor Jesucristo, que ha sido ministro de la palabra por los próximos 15 años de la Iglesia de Cristo, La Roca, de Danbury, Connecticut. Amén. Dios te bendiga, sierva del Señor, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, Dios me le bendiga. Para mí es un placer poder compartir esta enseñanza, esta reflexión de la palabra. Dios la puso en mi corazón hace un tiempo en la iglesia en que Dios me ha permitido ministrar por los próximos 15 años en Danbury, Connecticut. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da la doctora Osania Mato, la pastora de la Iglesia Unida en Cristo. Recuérdese que Jesús dijo en sus oraciones en el libro de San Juan capítulo 17, que sean uno como el Padre y yo somos uno. Nosotros somos uno en Cristo. Lo que el ser humano que ha dividido por regla, dogma de hombre, pero en Cristo somos uno, lavado todo con la sangre de Jesucristo. Así que esto es un tema bien interesante, el cual yo puse en mi corazón, 4 pilares necesarios para el cristiano. Yo voy a hacer lo posible de desarrollar por lo menos los 2 primeros pilares que son importantes. El primer pilar yo creo que se lea, busquen en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 33, libro de los Salmos, capítulo 33, de su versículo 6 hasta el 15. Aquí vamos a desarrollar el primer pilar más importante para un creyente. Y así como está escrito, para ir ganando el tiempo, yo voy a darle lectura a esa palabra, el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 6 en adelante. Y dice así, en el nombre de los 3 más grandes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como monto las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vivió a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me va a permitir, Dios mío, desarrollar estos temas tan interesantes. Tu Espíritu Santo ha sido bienvenido en la alabanza, en la adoración, en la oración. Señor, yo te pido que te glorifique en los minutos que tú me has permitido ministrar tu palabra. Humildemente vengo ante ti, Señor, porque reconozco que soy completamente deficiente, pero contigo soy más que suficiente. Gracias, Señor Padre, que esa palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer pilar, mi hermana, que yo les he puesto como tema, todo el consejo de Dios. Los creyentes hoy en día necesitamos saber qué es lo que es el consejo de Dios y qué es lo que es un pilar. Un pilar, según el diccionario, es un elemento estructural resistente
de sección poligonal o circular, que funciona como soporte. Pero también podemos decirlo en lo personal. Un pilar puede ser mi esposa, que cuando en momentos difíciles digo, ese es mi soporte en momentos de aflicción. Puede ser el esposo de la esposa. Ese es mi pilar en el momento de aflicción. Sí, un pilar puede tener mucha base, como podemos decir. Entonces, el primer punto de un pilar para un creyente debe ser todo el consejo de Dios. Hubo un hombre llamado George Washington que dijo una palabra bien interesante. Él dijo que sin Dios nosotros no podemos completamente. Él dijo esto. Dijo que la religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil. Oye, como dijo este hombre, siendo el primer presidente de los Estados Unidos, la religión y la moralidad son pilares esenciales de la sociedad civil. Yo creo que un mundo sin Dios no puede existir. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Por eso que los mundos están llenos de caos, de situaciones difíciles, pero es necesario que nosotros como creyentes debemos entender que el pilar más importante para un creyente es todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Toda su palabra. Aquí dice el salmista David que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y también la tierra. Sí, sin Dios, como dice el libro de Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. El verbo, ese verbo, ¿quién era? Era Dios. Sí, el verbo es la palabra, es la acción. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener un fundamento principal en ese pilar, el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Por eso que Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Timoteo que vendrán hombres en los últimos tiempos que tendrán comezón la gente de escuchar la palabra de Dios, pero se amontonarán maestros y con falacia y con engaño van a sacar los ingenuos. Mis hermanos, nosotros estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde el evangelio está siendo muy distorsionado, donde el evangelio le están usándolo como trampolín para la gente querer enriquecerse y nosotros como cristianos debemos tener todo el consejo de la palabra de Dios. El creyente que no lee, que no examina la palabra, que no estudia la palabra, que intencionalmente no se basa en los conocimientos de la palabra, no puede funcionar. Uno de los atributos de Dios es cuando tú predicas la palabra con seriedad y con reverencia, cuando tú no aplicas la palabra para tu propio beneficio, cuando tú aplicas la palabra tal como está escrita ahí. Dice el salmista David, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos y dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y todo lo que hizo Dios fue por el poder de la palabra, mi hermano. Entonces, el primer pilar que un creyente debe tener es conocer la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Esos 33 libros que están en el Viejo Testamento, tenemos que sabernos de memoria si es necesario. Esos 27 libros que acompañan el Nuevo Testamento, donde vino la redención, donde vino nuestro Salvador, el Mesías, para redimirnos de nuestros pecados, debemos de examinarlo. Hay un libro tan importante en el libro de los Romanos, que dice en Romanos 1, 16, 17, todo el consejo de Dios. Mire esto, yo le voy a leer esto que usted vea. La revelación de Dios se revela a los hijos de los hombres por fe y para fe. Para que, mi hermano, ¿tú sabes por qué razón Pablo le dice a la iglesia de Roma esto? Porque nosotros se nos olvida que nosotros somos salvos no por nuestras obras, somos salvos por la justicia de Dios. Y él le dice a la iglesia de Roma en el capítulo 1, versículo 17, él le dice esto. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay muchas obras que hagamos. Lo que nos salva es la justicia de Dios. El justo por nosotros lo que fuimos injustos. Su justicia fue imputada hacia nosotros. Si no fuera por ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ¿dónde nosotros estaríamos hoy en día? Y por eso que un pilar importante para el creyente, para crecer, debe ser completamente conocer a Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 12, Jesús hablando
de su palabra, del poder de la palabra. Él dice, si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo. Escuche esto, hermano, esto es interesante, porque muchas veces nosotros decimos, oh, el hermano me juzga, el pastor me juzga, el líder me juzga. Y yo creo que nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Nosotros no somos nada para juzgar, pero sí, la Biblia sí te juzga. Y Jesús dijo a sí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 47, él dijo esto, si alguno oye mi palabra y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sí, el legado de Jesús fue salvar, pero escuchan esto, el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Mi hermano, yo quiero decirle con todo amor y con todo respeto, si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, ella nos juzgará en el día final. Por eso Jesús, su misión de Jesucristo fue salvar el mundo. Él no vino a juzgar, de tal manera que cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, salió poder de él. Y él dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro y toda la multitud se extrañaba porque la multitud lo golpeaba, lo tocaba uno al otro. Pero había algo diferente en esta mujer, tenía fe. Y esa es la fe la que nos salva a nosotros. Y por eso Pablo le dice hacia la iglesia de Roma, el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Si nosotros no tenemos fe en el Salvador, si nosotros no tenemos fe en esta palabra que Jesús dejó escrita, nosotros seremos juzgados, porque las palabras nos juzgan. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ella, escuchen esto, mi hermano, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Sí, no hay otra forma de nosotros llegar a acercarnos a Jesucristo. Hay un predicador llamado John Piper, uno de los hombres grandes, poderosos del siglo IV. Él dijo algo que me impactó a mí, y eso está puesto en su comentario. Nosotros los creyentes muchas veces decimos, y el que está afuera, dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, que Dios me hable para yo venir a sus pies. Si yo escucho la voz de Dios audiblemente, yo soy Jesús, yo me arrepiento. Y él dice que hay una forma de escuchar la voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Si tú lees la Biblia en voz alta, tú estás escuchando la voz de Dios. Si tú vas en tu casa y dices, si alguno oye mi palabra y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Cuando tú la lees en voz alta, tú escuchas la voz de Dios. Por hoy en día queremos que Dios nos hable en voz audible para poder llegar a Él. Queremos tener a un Dios que yo siempre he dicho que en la iglesia que la gente hoy en día tienen a Dios como si tuvieran un teléfono o un celular, que cada vez que, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mi hermano, porque estos líderes hoy en día están destruyendo lo que es en realidad el verdadero evangelio. Y eso es, hay que tener, mire, dice en segunda de Pedro, mis hermanos, para que usted entienda lo interesante de nosotros escudriñar la palabra, de tener todo el consejo de Dios. Oye lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, mi hermano. Oye lo que dice. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Por eso nosotros debemos de escudriñar la palabra, mi hermano. Porque hoy en día hay una mercadería de la palabra del Señor. Y escucha eso, y es solamente todo por la ambición del dinero, mi hermano. Oye, por avaricia hacen mercadería. Estos falsos maestros comercializan el evangelio, siendo expertos en la avaricia y en obtener el dinero de los creyentes para acrecentar su ministerio y la opulencia en los que viven. Los creyentes deben estar conscientes de que uno de los principales métodos de los falsos ministros es emplear palabras fingidas, mi hermano. Es decir, contar historias impresionantes, pero falsas, o dan estadísticas exageradas para inspirar al pueblo para que den dinero. Ellos se engrandecen, incrementan sus ministerios con esas historias inventadas.
Oye lo que dice segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17, mi hermano, porque es que tenemos que escudriñar, mi hermano. Primer pilar es que escudriñar la palabra de Dios, porque si tú no lees la palabra, mi hermano, si tú no te empapas de todo el consejo de Dios, lamentablemente va a quedar en lazo de esos falsos maestros que con avaricia están siendo mercadería de la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos ministerios de la prosperidad. Tiene que tener cuidado, mi hermano, que muchos ingenuos caen en esa trampa. Pero ¿tú sabes por qué caen esos hermanos en esa trampa? Porque sus corazones también están igual que esos falsos maestros. Porque cuando a ti te dicen en un lugar, si tú siembras $1,000, Dios te va a dar 10,000. Tú eres avaricioso igual que ese individuo, igual que ese falso maestro que están mercadeando con la palabra del Señor. Yo digo, mi hermano, y lo digo con todo respeto, mi hermano, que las personas que están en esos ministerios, que hablan tanto de la prosperidad, da 1,000, que Dios te va a dar 10,000, siembra tu casa, que Dios te va a dar 3 casas, son personas que en realidad no buscan al Señor Jesús. Su corazón no está inclinado en la redención. Jesús le dijo principalmente al hombre que lo traicionó, Judas. Él le dijo esta palabra cuando Judas vio que esta mujer derramó ese perfume de nardo para ungir a nuestro maestro. Él dijo, pero ¿por qué mejor no vendimos ese perfume para dárselo a los pobres? Y Jesús dijo, a los pobres siempre tendrán. A los pobres siempre tendrán. Pero ¿por qué Judas, el Iscariote, dijo esto? Porque Judas sustraía dinero de la bolsa. Sustraía, robaba, mi hermano. Lamentablemente, mi hermano, hay muchos ministros que están siendo mercadería de la palabra de Dios. Y usted, como creyente, debe hacer lo que Jesús dijo: escudriña las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, si tú no buscas todo el consejo de Dios, lamentablemente va a caer en manos de esos falsos maestros que con avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, escucha esto, lo que le va a pasar a estos falsos maestros que están enriqueciéndose con los hombres, con las pobres hermanos ingenuos. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si por más que ellos brinquen, por más que ellos se enriquezcan usando la palabra como mercadería, va a venir el castigo para ellos, hermano. Oye lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, cuando Pablo ya estaba terminando su ministerio. Él reúne la iglesia de Éfeso y reúne a los ancianos. Y escucha lo interesante cuando Pablo le dice a ellos en el versículo 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo. Sí, Pablo había dado todo el consejo de Dios. Dice, porque no rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, escucha esto, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, no por mercadería, no por detrás está el dinero. Porque yo sé que después de mi partida, oye, entrarán en medio de vosotros mismos lobos rapaces. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 26. Pero ¿por qué Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso que él protestaba o protesto en este día y que estoy limpio de la sangre? Porque Pablo entendía el mensaje que Dios le había dado al profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, Dios le da una misión y él dice, tú tienes un deber como atalaya, como vocero. Dios llama al creyente como un vocero de su palabra. Y él le dice, si el atalaya ve que el peligro viene y no toca trompeta y advierte a mi pueblo y muere de mi pueblo alguno, la sangre derramaré sobre esa persona. Mi hermano, entonces Pablo tomando esa escritura del libro de Ezequiel, él reúne a los ancianos y le dice esta palabra. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Si el verdadero pastor, el verdadero maestro, el verdadero hombre de Dios, tiene que enseñar
todo el consejo de Dios y no mercadear con ella. Y me gusta este punto 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Es interesante que el que nos da los ministerios es el Espíritu de Dios. Pero él dice esto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mi hermano, el primer pilar para que tú te sostengas como un verdadero creyente es conocer todo el consejo de Dios, como dice Pablo. No es rehusado de darle todo el consejo de Dios. No es rehusado de predicar la palabra tal como está ahí. Pero dentro de las mismas iglesias se pueden levantar lobos rapaces. Dentro de los mismos ministerios se pueden levantar lobos rapaces para enriquecerse. Mis hermanos, escudriña la palabra de Dios. Examinemos la palabra de Dios. Y voy a terminar con ese primer pilar para irme al segundo pilar. Y yo quiero que leer una escritura bien hermosa que dice segunda de Timoteo. Es interesante que nosotros como creyentes entendamos que Dios exige de nosotros que tengamos cuidado con esos individuos. Oye lo que dice el 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escucha esto, mi hermano, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le dice a Timoteo, y te digo a ti, mi hermana, pero tú y yo, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mi hermano, estamos en tiempos finales, Cristo está a la puerta, pero se van a levantar maestros, oye, se van a amontonar maestros. Es increíble cuántos ministerios se están levantando. Ministerio de la prosperidad, tú puedes, tú eres hijo del rey, no eres cola, eres cabeza. Y mensaje de motivación y mensaje de autoestima, mensaje humanista. Que no me prediquen mensaje humanista, que me prediquen el mensaje de Dios, que me diga a mí, que me confronte por la palabra, cuando hay algo malo de mi vida, cuando yo estoy pecando, que me confronte, como dice el apóstol Pablo aquí, redarguye, reprende, exhorta. Hoy en día no quieren decir al pecado, pecado. Es como dice el libro de Isaías. Llegará un momento en que le dirán a lo dulce, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. A lo malo le dirán bueno. Estamos en esos tiempos, mi hermano. Y usted como creyente debe tener como pilar principal en su vida para crecer en el evangelio, tener todo el consejo de Dios, conocer toda la palabra. No sacar como hacen estos maestros que usan palabras fingidas para sacarte de la voluntad del Señor. Yo quiero hablar ahora del segundo pilar, mi hermano. El segundo pilar que es importante para el crecimiento de un cristiano debe ser la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 16. El versículo 21 en adelante. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, ¿por qué yo quiero poner como segundo pilar la muerte y la resurrección de Jesucristo? Aquí vemos a un hombre llamado Pedro y quizás sus propios discípulos que no querían que Jesús muriera. Si Cristo no hubiese muerto, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría la salvación hoy en día? Y por ahí hay religiones y hay tantas sectas que creen que Jesús no fue un ser humano que vino, no fue Dios que se hizo carne para redimirnos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. La única forma de poder Dios redimirnos era el mismo Dios hacerse carne. Y la única forma de Dios entender lo frágil que somos como humanos, Él siendo Él, convirtiéndose en humano, como dice su palabra. Dios fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, él entiende nuestra naturaleza. Tuvo hambre, tuvo sed, pero nunca pecó. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, en el versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 15, que algunos no creían esto. Dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo no muere, nuestros pecados no estuvieran redimidos, conformes a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conformes a la Escritura. Y oye lo que dicen algunos de la iglesia de Corintios en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también sería vuestra fe. Mi hermano, nuestro segundo pilar es entender que Cristo murió, pero también resucitó. Si nosotros no entendemos que nosotros que estamos en esta tierra, partimos de esta tierra, morimos, pero tenemos una esperanza que algún día Cristo nos va a resucitar. Si nosotros no entendemos como eso, los gnósticos que creen que la gente va a reencarnar. No, mi hermano, nosotros no vamos a reencarnar, nosotros vamos a resucitar, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Este cuerpo mortal será convertido en un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible es un cuerpo incorruptible. Nosotros tenemos como pilar decirle a la demás, Cristo murió por tu pecado, pero también Él resucitó para darte una esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado aquí seremos levantados juntamente con Él. Mi hermano, el apóstol Pablo dice al libro de los Efesios capítulo 1, versículo 7, concluye con esto. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado, según la riqueza de su gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe y somos salvos por Cristo. Sin Él, ¿dónde estaríamos? Así que nuestro primer pilar es conocer todo el consejo de Dios, conocer la palabra para que nadie se enriquezca con nosotros, que no seamos ingenuos, que no seamos ignorantes. Para eso está la Escritura, para leer, para escudriñar. Y nuestro segundo pilar, demostrar al mundo que Cristo vino a esta tierra, que Dios se hizo carne, murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Dios le bendiga, mis hermanas. Mañana quiero compartir los dos segundos pilares importantes para el crecimiento de un cristiano. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por ministrarnos en esta mañana con esta palabra. Permítanos orar por usted. Nuestra hermana Amelia García va a hacerlo. Gracias. Amén.
Padre, te damos gracias en esta mañana, papito lindo. Gracias por la vida del pastor Carlos de la Cruz, Padre. Gracias, Señor, porque tú has usado a este varón, Señor, para mostrarnos, Señor, para hablarnos, Padre, de la gloria, de esos pilares necesarios, Señor, para nosotros, Padre. Porque sin esos pilares, Señor, sin esos cimientos, amado Padre, de nada sirve, Señor, que estemos, Señor, aquí, Padre, escuchando y todo, si no tenemos esos cimientos, esos pilares que nos sostienen, amado Padre, que es tu palabra, Señor. Que todo consejo, amado Padre, que venga de ti, podamos ponerlo en práctica, Señor. Ser hacedores de esa palabra, amado Padre. Por eso es tan necesario, amado Padre, en esta mañana nos has vuelto a recalcar, amado Dios, que estemos, Señor, bajo el conocimiento de tu palabra, que la estudiemos, que la meditemos, Señor, pero sobre todo, amado Padre, que la llevemos a la práctica, amado Padre, porque en ella, Señor, encontramos, Señor, ese pilar, Señor, ese cimiento, amado Padre, para seguir caminando como cristianos, Padre. Que el Evangelio, Señor, nos sea revelado por la fe, Señor. Que a través de leer tu palabra y de escudriñarla, Señor, podamos, Señor, entenderla, Padre, y que nos sea revelada, Padre. Y que también, amado Padre, entendamos, Señor, ese segundo pilar, que tú moriste, Señor, que tú veniste como hombre, Señor, moriste y resucitaste en la cruz del Calvario, Padre, para darnos vida y vida eterna. Amado Dios, yo te doy gracias por estas palabras, Señor. Gracias por usar la vida del pastor Carlos de la Cruz, Padre. Lo bendecimos, Señor. Lo cubrimos con toda bendición de lo alto, Señor. Bendecimos su ministerio, su familia, Señor. Todo lo que él haga, Padre. Que seas tú, Señor, trayéndole, Señor, aún más revelaciones de lo alto, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre Santo, por hablarnos, Señor, por hacernos, Señor, reconocer, amado Padre, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer y que gracias a ese sacrificio tan grande en la cruz, Padre, hoy podemos estar aquí, Señor. Hoy podemos estar aquí de pie, Señor, porque tu gracia, tu misericordia, Señor, tu sangre preciosa nos ha lavado, nos ha limpiado, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. A ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.